Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dejar este video para ustedes, ya que el tiempo no alcanza en este cuatrimestre para trabajar todos los temas. Espero que les sea de utilidad. En este caso vamos a trabajar un poco con la diversidad sexual en cuanto a la construcción de lo masculino y lo femenino. Esto que es tan difícil por ahí para nosotros los docentes, ustedes que van a ser docentes, educar en la diversidad, ya que históricamente la diversidad sexual se construyó en un marco de tabúes, de silencios, de prejuicios, de rechazos, y eso dificulta la posibilidad de valorar y celebrar la diversidad sexual. Eh, Esto de respetar las diferencias en el campo de la sexualidad, a pesar de los importantes avances que se han venido dando, este es un desafío muy grande, sigue siendo un desafío muy grande para la escuela, ya que también tenemos que deconstruirnos mucho nosotros. Desde hace mucho tiempo la sociedad, incluida también la nuestra, obviamente, la sexualidad de los seres humanos se organiza a partir de una estructura binaria, es decir, varón o mujer, ¿sí? Solamente estas dos formas de organización, en donde nosotros como sociedad la presentamos como natural, ¿sí? La naturaleza nos da estas dos opciones, varón y mujer. Y de esta forma una mujer, por el solo hecho de serlo, históricamente estaba predestinado a ocuparse a la familia, a las labores de la casa, al cuidado de los niños, y el varón tenía que salir a trabajar y era el que proveía a la familia económicamente. No pasa en estos tiempos, aunque hay muchos casos todavía. Eh, Como siempre digo, es una cuestión de decisión, no quiere decir que la mujer esté mal que la mujer se dedique a la casa o a la familia y que el varón salga a trabajar, sino que estas decisiones sean decisiones propias, internas, ¿sí? Que cualquiera de las dos, sean varones o mujeres, puedan desarrollar sus gustos, sus formas, sus ganas de progresar en cuanto a su profesión y demás. Bueno, históricamente esta organización de la mujer y del varón se lo tenía como natural, ¿sí? Y se lo relacionaba directamente con ciertas características que se creían ligadas al ámbito de la naturaleza. Por ejemplo, la fuerza física era asociada a lo de lo masculino, y por lo tanto los varones eh, eran los que tenían fuerza, los que se dedicaban a salir a trabajar, y las mujeres eran las, por orden natural, o por lo que se suponía natural, eran más sensibles, se las vinculaba a esto del amor materno. Eh, Estas tareas y estas funciones en realidad no son naturales, ¿sí? Sino que es una ordenanza del mandato social en el que estamos involucrados todos. Las tareas y las funciones asignadas a cada persona según el cuerpo con el que nace responde a una división sexual que se construye culturalmente y se emparenta falsamente con esta idea de la naturaleza, ¿sí? No hay nada en el cuerpo de la especie humana, ya sean machos o sean hembras, que se pueda asociar directamente a conductas, tareas o roles que asociamos o que imponemos desde la cultura, desde la sociedad. Aquí en el apunte que tienen, bueno, están estos ejemplos que yo les digo, que los varones no lloran, los varones son fuertes, los varones tienen que ser buenos deportistas, mientras que las mujeres estaban destinadas a cuidar la familia, eh, sensibles, la limpieza, el cuidado de los niños. Pero la verdad es que no hay nada natural en la división sexual. Nos referimos a la división sexual en cuanto a esto, la división de roles y demás. Eh, Sino que esto responde directamente a una estructura cultural y se fue perpetuando en el tiempo, y además es legitimada sobre todo por diversos discursos religiosos y sociales. Bueno, de todo esto se desprende que el ser humano está atravesado por dos factores, y esto ténganlo siempre, ténganlo bien claro, ¿sí? Por un lado tenemos el factor biológico, al que denominaremos sexo, o sea, factor biológico, sexo, y el factor cultural al género, ¿sí? Entonces, factor biológico, sexo, factor cultural, género. Los conceptos de sexo y género son herramientas que nos van a ayudar a hacer visible esta distinción necesaria para poder comprender las diferentes categorías que se conforman
las diversas formas de sexualidad, y que en algunas oportunidades nos podemos llegar a confundir, y a través de esto puede llegar a ser alguna práctica discriminativa, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto bien claro, que el factor biológico hace referencia al sexo, el factor cultural al género. Y esto de tener bien clara la definición entre sexo y género, ¿sí? El sexo es la diferencia orgánica, física y constitutiva del varón y de la mujer relacionado con la biología, y está genéticamente determinado. El sexo es asignado al nacer, dado que es una categoría biológica, se clasifica en macho, hembra e intersex, ¿sí? Fíjense que inclusive aquí no estamos hablando de un binomio, sino que hay una tercera parte, ¿sí? Macho, hembra e intersex. El macho es el que tiene pene al momento de nacer, hembra tiene vulva, e intersex es el que tiene dos sexos al nacer. Y por otro lado tenemos el género. El género. Las diferencias de género se establecen a partir de una construcción social y cultural. No son un rasgo biológico, no viene de la naturaleza, ¿sí? Y hace referencia a esto que estábamos hablando, a los roles, a los comportamientos, a las expectativas que se espera y que se impone desde la sociedad a una persona para que desarrolle su vida de acuerdo a las categorías que le impone la sociedad, dependiendo del sexo que tiene al momento de nacer. ¿Qué más tenemos por aquí? El género es históricamente temporal, social y cultural. Las sociedades y sus culturas determinan qué implica construirse como varón y qué implica construirse como mujer, ¿sí? Es totalmente sociocultural, histórico y temporal, ¿sí? Va a depender del grupo de personas en la que estamos insertos, las diferentes culturas, y también el tiempo, ¿sí? Porque todo va cambiando con el tiempo. Acuérdense que antes habíamos dicho que estas categorías conforman un sistema binario de géneros, ¿sí? Hombre, mujer, varón, mujer, que está hegemónicamente construido y que por lo tanto no refleja la principal característica, que es la diversidad humana y sexual. Todas las personas estamos atravesadas por el género. Este sistema está tan profundamente instalado en nosotros que muchas de nuestras decisiones, nuestras maneras de pensar y formas de actuar van a depender del género que se corresponda con el sexo, ¿sí? Con el que nacimos. A veces lo hacemos involuntariamente, está esto tan impuesto desde la sociedad que lo hacemos de forma involuntaria. Por ejemplo, cuando le decimos a una nena, el ejemplo que nos da acá, no seas machona, o cuando afirmamos que los hombres no lloran, detrás de todas esas expresiones se encuentra justamente esto del sistema binario y excluyente de pensar el género, ¿sí? Este sistema actúa desde antes de nacer, cuando el profesional de la salud le dice o le comunica el sexo de que va a ser el que va a ser el bebé cuando una mujer está embarazada, ¿sí? Y ya empezamos a pensar. ¿Sí? Lo primero que hacemos es preguntar, ¿qué es, varón o nena? Y a buscarle la ropita que corresponda, qué le compramos, qué colores, cómo armamos su habitación, qué expectativas tenemos, e inclusive se llega a pensar a qué colegio y demás. Todas estas pequeñas acciones van conformando un estereotipo sobre cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Y justamente en estos estereotipos de género muchas veces son el fundamento para decorar las habitaciones, ¿sí? De los chicos, como les decía. Todos estos estereotipos que arrancan antes de nacer se van a ir reflejando durante toda la vida. Estas prácticas que vienen históricamente llevándose a cabo están fuertemente instaladas y muchas veces las consideramos como naturales. Como yo les decía, inconscientemente actuamos de determinadas maneras, pero hay que saber distinguir esto del género y del sexo, ¿sí? Qué es lo que es natural y qué es lo que es sociocultural. A partir de estas categorías, género y sexo, podemos comprender mejor por qué no siempre son bien vistos la chica que le gusta jugar a la pelota, o un chico que elige la lectura, la carrera de autos, o dejarse el pelo más largo que el resto de sus compañeros. Este chico o esta chica eligen algunas opciones que no corresponden con lo que se espera de alguien por ser varón o por ser mujer, ¿sí? Y ya se los considera como anormales, como que no es normal, y sin querer salimos con estas cuestiones de que no seas machona, un varón, se iba mi hija, perdón, que un varón, lo que debe hacer un varón, lo que debe hacer una mujer. Todas las personas tenemos una forma de expresar cómo vivimos el género, que es independiente de la orientación sexual y la identidad de género, ¿sí?
es muy, muy importante, y si pueden anotar como un tipo glosario, poder poner estas diferentes expresiones, ¿sí? Lo que es sexo, lo que es género, lo que es expresión de género, ¿sí? Nosotros acá tenemos una definición de expresión de género que dice que este concepto hace referencia a cómo cada persona manifiesta el género, ¿sí? Cómo manifiesta el género. Puede incluir la forma de hablar, las modificaciones corporales, el modo de vestirse, el comportamiento personal, ¿sí? Un montón de cuestiones. La expresión de género es independiente de la orientación sexual y la identidad de género, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Bueno, de esta manera las categorías de sexo y género nos permiten empezar a comprender cómo las sociedades y las culturas van dando significado a la diferencia biológica. En este sentido, durante siglos, varones y mujeres hemos sido socializados, y sobre todo nosotros los más grandes, y educados siguiendo estos modelos de masculinidad y de feminidad, pensando que es un orden natural, cuando es todo lo contrario. Y así aprendimos que esto de que los varones son fuertes, las mujeres más frágiles y demás. Las diferencias sexuales se fueron transformando en desigualdades corroboradas por los prejuicios, y esto de los estereotipos sobre lo masculino y lo femenino. La reflexión sobre este proceso nos permite afirmar que existen muchas maneras de ser varones y muchas maneras de ser mujeres. Cada persona tiene un modo particular y único de expresar su género. En cuanto a la diversidad sexual, vamos a hablar un poquito de lo que es la identidad de género y la orientación sexual, que era lo que yo les decía recién, ¿sí? Ir armando un glosario con estas diferentes denominaciones. Como dice acá el apunte, dice: todas las personas tenemos un cuerpo físico y desarrollamos alguna forma de vivir el género. Resulta importante conocer los conceptos de sexo, género y expresión de género, ya que en función de esas categorías comprendimos que cumplir o no con las normas de género asignadas culturalmente a varones y mujeres trae consecuencias para las personas. Y entonces, de este modo, las personas suelen recibir más cuestionamientos a medida que se alejan de los modelos de masculinidad y feminidad establecidos culturalmente, ¿sí? Esto de que empezamos a cuestionar un montón de cosas, como que nos salimos de este binomio y empezamos a preguntarnos un montón de cosas. Cuando una persona nace, en función de su anatomía, se la clasifica como varón o como mujer. Y esta clasificación pertenece a la cultura, ¿sí? Importante esto, no confundir lo que es cultural de lo que es biológico, ¿sí? Cuando nosotros designamos que es varón o mujer, esta parte es cultural. Sin embargo, puede suceder que la condición biológica de esa persona no se ajuste a los parámetros médicos que permiten determinar que esa persona sea considerada un varón o una mujer, ¿no? Es por eso que se introdujo una nueva categoría, la categoría de intersexualidad, porque es necesario de dar cuenta de esta realidad, de personas que existen, que pasa, que sucede, y están en orden natural, ¿sí? De este modo, la biología, nos podemos dar cuenta que la biología no siempre es tan clara y tan específica como nos habla este binomio, o es macho o es hembra, ¿sí? Y bueno, hubo un documento que publicó la INADI en 2014 que habla justamente de la intersexualidad, que es un concepto que se utiliza para dar cuenta de esas personas cuyos cuerpos sexuados no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales y genéticos que constituyen el modelo dicotómico, binómico de varón o mujer. Estas personas, como todas, tienen derecho a su integridad y a su autodeterminación. Nacen con los dos sexos, y por lo general, cuando recién nacen, se les pregunta a los padres y deciden los adultos por qué sexo seguirá su vida, ¿sí? Si seguirá siendo varón o mujer, como ubicado dentro de este binomio que nosotros tenemos bien marcado. Y eso es muy cruel, porque estas personas tienen su derecho a su integridad. Y es una decisión que, que deberían tomar estas personas, teniendo en cuenta sus deseos, sus formas, ¿sí? Esto es muy interno, muy íntimo entre ellos, y desde la diversidad sexual y de la equidad y de todos estos derechos, yo creo personalmente que
estas personas no deberían estar sometidas a esto, poder decidir si en algún momento esa persona decide actuar o ser de determinada manera, si piensa en ser mujer o piensa en ser varón, o quiere seguir tal cual está, sin sentirse varón o mujer, solo él como, o ella, o como su persona y con su identidad. Algunas organizaciones de personas intersexuales prefieren referirse a la intersexualidad como una diversidad corporal, ¿sí? Como una categoría más. Bueno, y acá lo que dice el apunte justamente es esto, que uno de los mayores problemas de la población intersexual es que las prácticas médicas no reconocen a estas personas intersexuadas como tales, sino que las consideran anormales, ¿sí? Y deciden corregir esta anormalidad, esa decisión que toman los adultos. La práctica médica establece una asignación sexual arbitraria, es decir, que no toman en cuenta nada de la persona intersexual. Esta decisión la toman las personas adultas, como les había dicho. La persona intersexual puede autopercibirse como hombre, como les decía recién, como mujer o como ninguna de estas identidades. La intersexualidad tampoco implica una orientación sexual determinada. Y justamente esto que dice acá, sí que al hablar de diversidad corporal se intenta explicitar y desnaturalizar las normas sociales que instauran y reproducen cuáles son los cuerpos normativos, deseables, válidos y legítimos. ¿Sí? Y los cuerpos que se distancian de este paradigma son marcados como diferentes, ¿sí? Apelando a un discurso que construye a la biología como neutra y definitoria, y a la naturaleza como persistente e inmutable. Constituye la base de la discriminación, ¿sí? Desde ahí arranca todo un proceso de discriminación. Entonces, en este caso, esto de la intersexualidad pone en cuestión la dimensión del sexo de las personas. Acá, por ejemplo, nos dice que algo similar puede llegar a suceder con la categoría de género. Puede suceder que una persona sea asignada al género masculino al momento de nacer y luego se identifique o no con ese género. Cuando la persona desarrolla una identidad de género distinta a la del sexo con el que fue asignado al momento de nacer, se denomina transgénero. Y si su sexo asignado al momento de nacer coincide con la identidad de género que desarrolla, se denomina cisgénero. Por otro lado, las personas que se identifican con la categoría de transgénero o trans, como se suele decir, pueden o no llevar a cabo modificaciones en su cuerpo, en su apariencia, ¿sí? Para adecuar su cuerpo a lo que ellos sienten. Dice que el aspecto, para adecuar al aspecto a lo que el conjunto social entiende como propio de los hombres o de las mujeres. Fíjense que en Argentina, en el año 2012, se establece mediante la ley 26.743 que todas las personas tienen derecho a la identidad de género, ¿sí? Entonces no tendría que haber ningún problema. Y que es constitutiva de la identidad de las personas, es decir, que construye la identidad de las personas. Ahora, veamos lo que es la identidad de género. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual de género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos y demás. Siempre que esto sea escogido de forma libre, ¿no? También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Bien. Otra de las cosas que vemos más abajo, ¿sí? Es esto de poder identificar a aquellas personas que construyen su género por fuera de la asociación binaria al sexo. Se denominan personas trans, ¿sí? Y fíjense que acá está la diferenciación. Las mujeres trans son las personas que, a pesar de haberles sido asignada culturalmente el género masculino al nacer, se autoperciben mujeres, y viceversa, los varones trans son los que fueron asignados como género femenino al nacer y se autoperciben varones. Después, estas personas no se sienten identificadas con el género que se les atribuyó culturalmente.
y suelen denominarse intergénero, género neutro o queer. Es decir, además de los trans, están los intergénero, género neutro, queer, que son las personas que no se sienten ni varones ni mujeres. También es importante comprender la diferencia entre orientación sexual e identidad de género, ¿sí? Son varias expresiones, como les decía recién. Ambas categorías, tanto la orientación sexual como la identidad de género, explican diferentes aspectos de la vida humana. Como dice acá en el apunte, todas las personas tienen al menos una orientación sexual y una identidad de género, y es importante remarcar que una no depende de la otra. Bien, hay un documento que se llama Los Principios de Yogyakarta, fueron presentados como, es una carta global con los derechos gays, no solo para los gays, sino también para las lesbianas, bisexuales y personas trans. Eso pasó en el 2007 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. ¿Sí? Y estos son principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. O se lo suelen llamar simplemente principios de Yogyakarta. Este nombre hace referencia a un lugar, ¿sí? A un lugar de Indonesia, que es a donde se redactó esta carta justamente. Y estos principios ratifican estos estándares legales de cómo los gobiernos y otros actores podrían detener justamente la violencia, el abuso y la discriminación ejercida contra todas estas personas, ¿sí? A fin de poder asegurar la igualdad. O sea, que haya una política de Estado que trabaje en esto para poder evitar estas discriminaciones y maltrato. En este documento vamos a encontrar diversas situaciones afectivas y las define como los homosexuales, ¿sí? Que tenemos los gays y las lesbianas, los heterosexuales y los bisexuales. Los homosexuales son aquellas personas que sienten atracción hacia personas del mismo género, ¿sí? Y dentro de los homosexuales hay dos categorías, que están los gays y las lesbianas. Los gays son los varones que habitualmente sienten atracción hacia personas del mismo género masculino, y las lesbianas serían las mujeres que sienten atracción por las personas del género femenino. Y por otro lado tenemos los heterosexuales, que son personas que se sienten atraídas por el género opuesto, y los bisexuales, que se sienten atraídas por personas de ambos géneros, ¿sí? Los bisexuales deciden por la persona que les gusta como persona sin tener en cuenta el sexo o qué identidad de género tiene. Por otro lado, consideramos necesario analizar esto de la referencia de las siglas LGBT, ¿sí? Que siempre las escuchamos y por ahí es necesario saber qué significan cada una. Tenemos la L por las personas lesbianas, la G por los gays, la B bisexuales, la T por personas trans, ¿sí? Y en ocasiones se le agrega LGBT o también GLTB, y algunas veces, como les decía recién, ahora sí, se agregan otras letras como la Q de queer, la I para para agregar a las personas intersexuales y demás. ¿Sí? Pueden ver estas dos letras también agregadas a la sigla. Y bueno, en el 2010, el Congreso de la Nación aprueba la Ley Nacional número 26.618 en nuestro país, en donde dice que las personas del mismo sexo o género pueden contraer matrimonio como cualquier otra pareja. ¿Sí? Argentina fue el primer país de Latinoamérica en reconocer la ampliación de este derecho y el 10º a nivel mundial. Bien, tomando el desarrollo de las categorías de sexo y género, pudimos ver cómo se problematizan esos conceptos para dar cuenta de la diversidad en la forma de vivir la sexualidad. En este sentido, dos nociones importantes para trabajar en pos del reconocimiento de los derechos son la diversidad sexual, la orientación sexual y la identidad de género, ¿sí? Tres denominaciones que tenemos que tener bien en cuenta: diversidad sexual, la orientación sexual y la identidad de género. Tener claridad sobre los alcances de estas categorías nos va a permitir generar estrategias claras de inclusión y valoración positiva de las singularidades, ¿sí? Sobre todo cuando estamos dentro del aula.
Por eso es muy, muy importante tener en claro estas categorías. Bueno, y hasta acá llega la segunda parte de la clase número 3. Espero que les resulte útil el video. Les mandamos un abrazo grande con la profe Melissa. Nos estamos viendo en la próxima clase. Chao.